caballeros, ese es simplemente el segundo vídeo para Hyperborea TV. En ese vídeo hablaremos de un experimento sociológico de crear una mentalidad de rebaño. La mentalidad de rebaño más bien estaría más ligada al tema de la conspiración de la granja humana o la Matrix o como le quieras llamar. En realidad, el experimento rebaño se ve muy a menudo en las sectas, en las religiones, iglesias, grupos cerrados, pequeños. En esos grupos donde hay un líder, dictador, es donde ahí se ve a menudo la mentalidad de rebaño. Un tema propuesto por Rubén Torres del sitio web La cosecha de las almas. Tal como dice el autor, somos un rebaño y nos tratan como un rebaño y pensamos como tal. Y os lo voy a mostrar con un pequeño experimento. Ahí es el autor del artículo, pone un experimento. Por ejemplo, a nadie le gusta pensar que es un animal. Ahora párate a pensar cómo está construida la sociedad donde vives y hacia dónde vas. Cómo se eliminan las herramientas para que las personas que tengan los medios para subsistir. Mejor dicho, esa es la premisa. Desde la élite nos están implantando nuestra mente algo totalmente injusto. Y desde la Edad Media es donde más se aplicaba la mentalidad de rebaño. Más, ¿por qué? Porque más en toda Europa occidental predominaba la Iglesia católica. ¿Y cómo era la prueba de que se predominaba la mentalidad de rebaño? Tenías un pensamiento libre en esa época, o creabas una herejía, la Inquisición iba, te cogía y te quemaba. Pero en fin, eres un borrego, supuestamente, tal como dice el autor. El sistema es encargado de que lo creas y de que pienses como una ovejita temerosa que adora el redil y al que encerraron y que jamás planteé salir de él. La palabra rebaño está prácticamente viene de la Biblia, el libro que para los seguidores de la sabiduría hiperbórea diría la palabra de Jehová, Satanás. Es ahí donde en el Nuevo Testamento nace la palabra el rebaño, el redil del Señor, la oveja perdida, la oveja negra, que sería más bien la persona que supuestamente se descarría. Tenemos adoptada una mentalidad de borrego, tenemos identidad, un sentimiento de pertenencia ciertamente corto y nos identificamos con nuestro rebaño de nuestra localidad, granja, país, perteneciente a una gran productora llamada la Tierra. Para el Hyperborea sería más bien el gran logos. La mentalidad de rebaño, puede que pienses en eso, es para que otros crean en la política, en la religión, el dinero, aunque el dinero no lo es tanto, aunque lo es más la religión y la política. Pero en fin, nos van tratando como rebaño. Pero para las personas, pero tú que estás despierto, si es que has despertado, aún sigues pensando como un borrego, sigues agrupándote con corrientes de pensamiento, sigues creyendo, sigues alimentando la necesidad de no quedar apartado. ¿Qué quiere decir? Seguir las ideas mayoritarias. Una persona tiene opciones. Seguir la idea mayoritaria o pensar por su cuenta es una de las opciones que tiene una persona normal y corriente. Pero aquí está el experimento sociológico propuesto por el autor.
que dice: para comenzar necesitaremos un grupo de personas que participen y que nos sirvan de apoyo. Formamos ese grupo, un grupo de personas. Puedan ser amigos, familia, compañeros de trabajo o estudios. Pero el experimento se trata de crear una mentalidad de rebaño, por lo que es importante que las personas al menos se conozcan mínimamente, mejor dicho, los nombres. Pero ahora ese rebaño tendrá que escoger un individuo afín al grupo, ya sea amigo, familia o compañero, que no pertenecerá a ese rebaño, pero ese último no pertenecerá al rebaño virtual y será el germen del experimento de despertar en él la mentalidad de rebaño que todos llevamos. Se comienza, el experimento del grupo. Todo comienza por una falsa noticia. Una falsa noticia, por ejemplo, el descubrimiento o hallazgo, que podría ser totalmente inverosímil, inocente, que tenga cierto grado de coherencia para que llegue a generar la duda. Una noticia del tipo, por ejemplo, el autor pone 3 ejemplos: comer brócoli creyendo que en ayunas aumenta la potencia sexual; dormir menos de 3 horas diarias te hace más inteligente; el Banco Mundial condonará todas las deudas hipotecarias. Pero los mitos y las noticias falsas, por ejemplo, que andan diciendo, por ejemplo, algunas religiones demiúrgicas es: tu meta es fusionarse con el todo, obedecer los mandamientos de Jehová, o esperar la supuesta segunda venida de un tal Jesucristo, que no es nada más que una imitación del Cristo de la Atlántida. Por ejemplo, yo puse esos ejemplos. Lo dejo al criterio de cada persona. El que quiera poner otro ejemplo de cómo se crea una mentalidad de rebaño, lo pones en los comentarios. Por ejemplo, entra el primer sujeto que inicia el experimento, da la supuesta noticia de descubrimiento. La primera reacción, algunas personas, será de incredulidad. No se tomará la noticia como una chorrada. Más tarde, luego, de manera independiente, entrará en el juego un segundo individuo del rebaño que volverá a decir la misma chorrada, la misma falsa noticia que se dijo al principio. Pero su incredulidad puede persistir, pero al mismo tiempo podremos haber sembrado la semilla de la duda. La duda siempre estará presente. Y luego se busca por internet, no hallará nada al respecto. Tras el sentimiento crítico, de lo que se trata, posiblemente el sentimiento crítico pueda quedar anulado por el sentimiento de pertenencia y afiliación del grupo. Y luego viene una tercera persona, de forma insistiendo en lo mismo, en la misma noticia, provoca escepticismo y comienza a diluirse y comience a dudar en su sentido crítico. Y los 4 o 5 intentos que venga otro individuo insistiendo en lo mismo, otro individuo, mejor dicho, el experimento creerá y ya no lo buscará más información, no dudará acerca de esa falsa noticia. El sexto individuo que insiste en lo mismo, obviamente comenzará a asimilar dicha información recibida o sembrada como si fuera la propia información. Mejor dicho, llegará a tal punto que afirmará haberlo leído por ahí o por algún sitio de internet o por cualquier sitio. No necesariamente tiene que ser internet. Puede ser el periódico o los chismes. Pero a partir de ese punto, por ejemplo, si se continúa insistiendo, como hasta ahora, personas, una y otra vez en ese bombardeo de esa noticia falsa,
habrá gente que lo creerá. Habrá gente que lo creerá. Y es así como se va formando esa mentalidad de rebaño. Y luego dicho sujeto que comenzó dando esa falsa noticia comenzará a liderar el grupo, y no solamente asegurará tener ese conocimiento, sino haberlo probado. Dará fe de su buen resultado y que conocerá a alguien que le haya pasado, incluso habrá sido testigo. Por ejemplo, y esa forma, por ejemplo, cómo se sembró esa mentalidad de rebaño, más aparte de los grupos política religiosa, más se aplica más a partidos políticos religiosos, y es así como, por ejemplo, la mayoría de sectas religiosas o sectas políticas han comenzado a existir. Pero en resumen, cuando se instala la creencia, por ejemplo, los burros vuelan, que es una chorrada, pasará de la incredulidad a ser testigo de hecho. Por ejemplo, y lo mismo pasó, y parece que de esa manera fue como surgió el cristianismo. Pero también hay que dejar en claro que el sujeto que participe del estudio se le revele la verdad una vez que haya finalizado. Y así, por ejemplo, a ninguno le gusta que le engañe, que le manipule. En fin, pero es probable que durante alguna realización de esta prueba el sujeto no doblegue su actitud y se mantenga firme en su incredulidad. Por lo cual, cuando se le vuelve a aplicar la mentalidad de rebaño, pueden suceder dos cosas: o la exposición que hacéis es floja y poco convincente, o habéis dado con alguien que de verdad piensa y por lo tanto es mejor abortar. Por ejemplo, es por eso que cuando, por ejemplo, yo he caminado con misioneros mormones, cuando ven a alguien que no va a ser fácilmente convencido de la fe mormona, pues simplemente como que abortan, ya no insisten. Pero en fin, si alguien decide hacerse la idea de ese experimento, pues puede hacer, pues de forma desenfadada, sin ofender, sin faltar el respeto al pobre amigo. Pero en fin, hay que tomarlo con deportividad, sin intención de incomodar a nadie. Pero la tendencia instintiva de no quedar excluidos de la opinión mayoritaria nos acaba entrampando y nos mete en una burbuja de irrealidad. Los medios de comunicación están incluidos, pues hacen la labor del perro, que con sus ladridos agrupa e indica al rebaño la dirección que han de tomar y han de pastar y cómo tienen que pensar. Pero mucha gente tiene el sentido crítico dormido, y la gente que se cree despierta en realidad está dormida, y en el fondo de sus corazones, de su alma o espíritu, en el fondo de sí mismos, tienen miedo de quedarse solos. Es por eso que prácticamente tenemos dos opciones: ser borregos o ser despiertos. Tal como, por ejemplo, el misterio de Belicenavilca, cuando habla de las diferencias de Cristo Lucifer y de su imitación Jesucristo, Hijo de Jehová, pone la disyuntiva: ser un Dios o ser una oveja. Pero en fin, aquí leo lo último, solamente que estoy parafraseando, más bien, ¿cómo diría yo? Se me olvidan las palabras. Algunas palabras
se me olvida. El sentimiento de hermandad y de unidad no puede confundirse con el sentimiento de filiación a grupos. Y el hecho del sentimiento de filiación a grupos no significa que uno tenga que dar una fidelidad ciega. En fin y al cabo son círculos pequeños de mentalidad reducida, manejable, conformista. En fin, eso es lo que hay. Pero en fin, la mentalidad de rebaño podría estar ligada a la granja humana, un libro escrito por una teoría de Salvador Freixedo, o a la Matrix, tras lo cual habla de lo mismo, solamente que simplemente son teorías. Podría calificarse como una teoría de la conspiración. Si no crees en lo que estoy hablando, pues tómatelo como si fuera la telenovela de Harry Potter. Que ojo, que tienes la libertad y el derecho a no darme la razón. Pero en fin, gracias por todo y nos vemos tanto en Planetas Pergenonaki o en Hiperbórea TV. Hasta luego.